José Guadarrama, secretario electoral, Rosario Rosales, secretaria de Finanzas del CEN, Carlos Navarro, diputado y ex candidato a la gubernatura de Sonora, y conduce nuestro presidente Carlos Navarrete, a quien dejo en el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación un poco rápida hoy, mediodía, porque tenemos interés en plantear dos temas de importancia, uno nacional y otro local, que están en el ámbito de la atención pública nacional. El país está... Pasa la secretaria, por favor, nuestra secretaria de organización. Nuestro país se encuentra cimbrado por un acontecimiento ocurrido hace unas horas. En México y en el mundo, una noticia está corriendo desde el fin de semana y ha colocado al gobierno de México en una situación de descrédito, en una situación vulnerable, en una situación, para parafrasear al presidente de la República, imperdonable e inaceptable. En un penal de alta seguridad se fugó el delincuente más perseguido en México. En un penal de alta seguridad ocurrió una fuga que no mostró un túnel de 1,5 kilómetros, sino que mostró un gigantesco túnel de la corrupción que invade a los aparatos de seguridad nacional. En un penal de alta seguridad, lo que quedó evidenciado es que los mandos encargados de garantizar que los delincuentes más buscados de México estén bajo resguardo del Estado mexicano, cumpliendo sus condenas, han sido tocados por la corrupción de estos mismos delincuentes y ha permitido una fuga que hoy es materia no solamente en el país, sino en el mundo, en todos los medios de comunicación. Esta fuga ha colocado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en una crisis de seguridad, ha debilitado la imagen de México en el mundo, ha mostrado las graves deficiencias y fallas que se tienen en los sistemas de seguridad de los penales, se supone de alta seguridad del Estado mexicano, y no puede ser un acontecimiento que simplemente sea tema de 2 o 3 días de notas periodísticas sin que pase nada. El hecho es de tal gravedad y está mostrando tales fallas en el equipo del presidente Peña Nieto que resulta indispensable plantear que los ajustes al gabinete que el presidente, con un ritmo político propio, prefiguró para después del informe de gobierno el 1 de septiembre, deben ser adelantados. El gabinete del presidente de la República no puede mantenerse por más tiempo, ni esperar los tiempos políticos del informe presidencial, sino que es necesario entrar ya a un ajuste del equipo que acompaña al titular del Ejecutivo Federal. Es necesario, desde el punto de vista del PRD, plantearle al presidente de la República, demandarle al presidente de la República un inmediato ajuste en su gabinete, empezando por el Gabinete de Seguridad Nacional. No pueden quedar los mismos que hoy están en el centro de la especulación y de la responsabilidad. Ya lo dijo el presidente hace unos meses,
cuando un periodista destacado le preguntó si había las medidas de prevención para impedir una segunda fuga de este delincuente tan buscado. Y el presidente lo dijo con 2 palabras: sería imperdonable que ocurriera. Imperdonable fue la palabra que utilizó. El Estado mexicano no puede verse en esa circunstancia y estamos tomando medidas diariamente para que eso no ocurra. Y sin embargo, ocurrió. Y eso tiene responsabilidades concretas. Por lo tanto, el Comité Nacional del PRD formaliza públicamente un planteamiento al presidente Enrique Peña Nieto para que tan pronto regrese del viaje de Estado a Francia, tome las medidas pertinentes que la Constitución le confiere como facultad exclusiva como presidente de la República y proceda a hacer los ajustes y los cambios indispensables y necesarios, insisto, en el conjunto del gabinete y particularmente en el Gabinete de Seguridad Nacional. Por ello, esperamos que en el regreso ya programado del presidente de la República a México, estos cambios se den inmediatamente porque, insisto, el país no está de ninguna manera para esperar tiempos políticos, el informe del tercer año de gobierno y llevar con calma un ajuste que hoy se ve totalmente indispensable. Hay una opinión en la sociedad mexicana, en sus líderes políticos, en sus fuerzas partidarias, en los poderes de la Unión, en la opinión pública, en los medios de comunicación, desde el domingo hasta el día de hoy, de tal proporción que de no hacer el presidente estos ajustes indispensables ya de inmediato, corre el riesgo de que su gobierno llegue a su tercer informe en condiciones de debilidad tal que ponen en riesgo la conducción del propio Estado mexicano en materia de seguridad. Ese es un primer tema que queremos plantearles a ustedes. Un segundo tema que queremos abordar es el siguiente. El próximo domingo se llevan a cabo elecciones locales en Chiapas de presidentes municipales y del Congreso del Estado. En Chiapas se siguen acumulando las irregularidades y las graves violaciones a la ley, a tal grado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado 2 cosas. Primero, le ha ordenado al órgano electoral local tomar las medidas necesarias desde el punto de vista legal para obligar a todos los partidos políticos a respetar la paridad de género en las candidaturas a diputadas, diputados y presidentes municipales. Pese a ello, el órgano electoral no ha acatado con plenitud la resolución del Tribunal Federal y hoy martes es fecha que el órgano electoral no determina ni informa qué partidos cumplieron con el ajuste de las candidaturas para la paridad de género, ni sabemos tampoco quiénes son las candidaturas que están en juego para la elección del próximo domingo. Podría darse el caso, incluso, que se llegara el domingo a la elección sin saber cuáles son los candidatos en definitiva en cada municipio y distrito, lo cual rompe totalmente la transparencia, la equidad, la seguridad jurídica de un proceso local. No solamente eso, el Tribunal Electoral ha instruido al INE a que inicie proceso de suspensión de los consejeros y consejeras del Instituto Electoral del Estado de Chiapas por graves violaciones a la ley. Por graves violaciones a la ley. Por ello, segundo planteamiento que el Comité Nacional del PRD quiere hacer y que hemos formalizado el día de hoy en el INE ya a través de nuestro representante, es pedir al Instituto Nacional Electoral el pleno acatamiento de la resolución del tribunal para proceder a la sustitución de todos y cada uno de los integrantes del OPLE local del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, puesto que no garantizan ni la legalidad, ni la seguridad jurídica, ni el pleno equilibrio, ni el cumplimiento básico de las obligaciones de un órgano electoral.
Desde hace varios días, semanas ya, diversos integrantes del Comité Nacional hemos estado en Chiapas. Hoy mismo se encuentran varios secretarios y subsecretarios en ese estado. A partir de mañana iremos varios más hasta el fin de semana a seguir fortaleciendo las campañas del PRD, pero en medio de una grave distorsión del proceso electoral, producto de esta actuación ilegal, indebida, carente de ética y de legalidad de parte del órgano electoral. Y por ello, esta petición al INE para que actúe de inmediato en consecuencia y proceda a hacer la sustitución de los consejeros electorales, que hoy por hoy, insisto, actúan al margen de la legalidad e incluso evadiendo las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos son los planteamientos que queremos hacer y si hubiese preguntas, con todo gusto las contestaremos. Sí, iniciamos con Norma Patiño de México Nueva Era, por favor. Sí, Norma. Unas inquietudes. Ya ve que la vez pasada, cuando me toca participar en esas conferencias, le hago varias interrogantes. Hoy le toca a usted primero y diga a todas las que tengan fila. Una, puntualizar nada más. ¿Debe renunciar todo el gabinete de EPN en cuanto llegue? ¿A quiénes proponen ustedes sustituir en dichos cargos, sobre todo de seguridad nacional? ¿Qué piensa de la guerra epistolar que ya iniciaron PRI y PAN echándose culpas? Pero es que a ti también se te fugó, no, pero es que eres tú. Y al final de cuentas el señor sigue prófugo. ¿Constitucionalmente se podría solicitar la remoción del cargo presidencial? Es decir, constitucionalmente existen posibilidades para que ustedes remuevan al presidente tras esta falla en su administración, y otras. ¿Qué opina de la negativa de Chong a renunciar? En 3 ideas concretas: obsesión por el poder rumbo al 2018, negación a la problemática o cinismo. El día de ayer declaró que no se va. Y finalmente, los riesgos del país de los que usted habla aumentarían en materia de seguridad, pero ¿esto habla de ingobernabilidad o una agudización en la violencia por parte del crimen organizado? ¿A qué le llaman ustedes riesgos para el país? Bien. Por su atención y respuestas, gracias. Con todo gusto. Desahogo las preguntas que en realidad están vinculadas entre sí. Precisemos primero los términos. El cargo de presidente de la República es irrenunciable, como son los cargos de elección popular, por cierto. Segundo, el presidente de la República tiene facultades exclusivas que le otorga la Constitución de designar a sus colaboradores y removerlos en el momento en que crea conveniente. Es una facultad única. No requiere propuestas, ni sugerencias, ni ternas, ni nada por el estilo. Solo él puede nombrar y puede remover a sus colaboradores. Recuerden que el poder ejecutivo se deposita por mandato constitucional en una sola persona denominada presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Tercero, el Gabinete de Seguridad Nacional está en crisis frente a lo que mostró la fuga de este delincuente. No a la Dirección General de Centros de Readaptación Social Federal, no los jefes de los custodios, no el presidente municipal del municipio que no sabía que había una construcción ilegal ahí, no. Lo que está en crisis es el sistema de seguridad nacional, que ha sido colocado en una grave evidencia por el más buscado delincuente de México. De eso se trata. Y por lo tanto las fallas del Gabinete de Seguridad Nacional están evidenciadas. Por lo tanto el presidente tiene la obligación constitucional de tomar medidas. Solo él puede remover a sus colaboradores. Solo él, nadie más. El presidente no puede esperar más tiempo. No puede entrar a los tiempos políticos de esperar el informe al 1 de septiembre, esperar que las cosas se tranquilicen. No puede, ni debe, ni puede. Por obligación constitucional tiene que tomar medidas. Ningún colaborador del presidente de la República tiene en sus manos la decisión de si se va o se queda. No están sus facultades. Las facultades están en el presidente de la República, quien lo nombró, quien los nombró a todos, por cierto, y quien en cualquier momento
puede nombrar a sus sustitutos sin ninguna explicación, por cierto. Sin ninguna explicación. Y por lo tanto, el presidente Enrique Peña Nieto debe de responder a esta grave situación por la que atraviesa su gobierno, en primer lugar, y no seguir poniendo en riesgo la seguridad nacional por las implicaciones que tiene lo ocurrido el fin de semana. Por lo tanto, no se trata de pedir la renuncia de uno o de otro, o de ver si quiere irse o no, o si está en condiciones de renunciar o no. No. La responsabilidad está en el presidente que los nombró, y por lo tanto está en su responsabilidad relevarlos de la responsabilidad y colocar a otros funcionarios públicos. La crisis es de proporciones mayores, de eso no hay la menor duda. Si el presidente no toma medidas pronto, lo que pone en riesgo es la conducción de su gobierno en materia de seguridad. Si un delincuente puede colocar en el ridículo a todo un gobierno y pone en riesgo sus instituciones, y el titular de este gobierno no toma medidas, entonces asume responsabilidades de otra naturaleza, independientemente de las consecuencias políticas de su debilitamiento aún mayor y de la evidenciación del fracaso en esta materia. El presidente tiene que optar. El presidente Enrique Peña Nieto tiene que optar entre preservar la figura del jefe del Ejecutivo o proteger la figura de sus colaboradores. No le queda de otra. Carmen Jaimes de Televisa, por favor. Presidente. Sí se escucha. Sí tienes audio. Bueno, en la conferencia de prensa que se dio ayer con diversos funcionarios, creo que quedaron pendientes muchas respuestas o muchas preguntas sin respuesta. Incluso algunas que supongo que no fueron planteadas ahí, pero que tendrán que aclararse. El PRD, ¿qué es lo que le está pidiendo, independientemente de si regresa el presidente y hace ajustes al gabinete, en tanto en este momento ellos son los funcionarios? ¿Qué es lo que le está pidiendo el presidente, el PRD, a estos funcionarios de este gabinete de seguridad? ¿Qué les pareció las respuestas que dieron ayer? ¿Los deja satisfechos? ¿Qué dudas les dejan? Yo plantearía, por ejemplo, si su opinión se aclaró por qué a él nunca se le cambió de celda durante todo el tiempo que estuvo recluido, porque construir un túnel hacia una celda donde a lo mejor no va a estar, pues no tendría sentido, ¿no? O por qué nunca se exploraron las paredes y el piso, como se supone que en los penales de todo tipo sucede, que se revisa precisamente para evitar que haya alguna posibilidad de fuga. O sea, esos planteamientos, en su opinión, fueron respondidos. Si otros asuntos como la posible imposición del propio Chapo a los custodios, ya sabemos ese principio de plata o plomo, donde inclusive si ahora los tienen pues en entrevistas y viendo a ver si ellos dicen qué pasó, pues probablemente no digan nada, ¿no? Porque si los tienen amenazados, no sé, o sea, hay una serie de cosas que yo quisiera saber, ustedes como PRD, ¿qué le estarían demandando a las actuales funcionarios? ¿Investigación hasta dónde? ¿Respuestas hasta dónde? No les demandamos nada porque tienen una notable incapacidad de respuesta frente a la situación y a la magnitud de los acontecimientos. ¿Qué podría planteársele a los actuales miembros del gabinete? Que recorran el país, que armen más retenes, que lo busquen en su tierra, que vean si está haciendo fiesta en Badiraguato, o que busquen a ver si está en alguna... ¿Qué se le puede pedir? Están rebasados por los acontecimientos. Y lo ocurrido el fin de semana ha colocado en grave evidencia al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. No es el detalle de la regadera o de cuántas toneladas de tierra sacaron, no. Es que de un penal de máxima seguridad en el país,
que se supone cuenta con tecnología, funcionarios probados, equipo y toda la seguridad para impedir que los delincuentes más buscados escapen, falló. Es que el secretario ayer señalaba como que era tan poderoso el Chapo, o sea, era tanto su poder que por eso podía haber evadido esta y casi cualquier penal del mundo, porque Bueno, eso será una barbaridad. Aceptarlo como explicación sería una barbaridad, simplemente. No puede ser una justificación. Bueno, el acontecimiento ha tenido tales repercusiones que el propio presidente Barack Obama ha ofrecido el respaldo y el apoyo del gobierno norteamericano. Yo no sé si el presidente Holland en ese momento está ofreciendo lo mismo con la seguridad francesa, o si el primer ministro israelí también quiera ofrecer. Cuando hay un apoyo tan explícito y evidente de gobiernos de este tipo como el norteamericano, es porque ven una notable incapacidad del aparato de seguridad mexicano para enfrentar emergencia. Entonces, ¿se le puede pedir a alguien algo a los integrantes de ese gabinete? No. A quien hay que pedir es al presidente de la República, quien los designa y los remueve con absoluta libertad, por facultad de la Constitución. ¿Ustedes se lo van a pedir formalmente al presidente cuando regrese de su gira? Buscaremos los conductos para que eso ocurra. Por lo pronto lo adelanto. Pero el Partido de la Revolución Democrática hace un planteamiento público. Le pide al presidente Peña Nieto que adelante los tiempos de las decisiones, no sujetos al tiempo político del informe presidencial el 1 de septiembre, sino que lo haga ahora, en este mes, al regreso del viaje a Francia, porque la emergencia lo amerita. Pensar que esto puede esperar 2 meses con calma, esperar una evaluación, me parece que lo que hay que hacer es tomar medidas de carácter emergente. Ayer el PAN pidió la renuncia o reclamó la renuncia de estos funcionarios y el PRI respondió en un comunicado ya diciendo que es un malintencionado el no de parte del PAN que se pretenda meter políticamente en este tema. ¿Es una situación similar a la que ustedes estarían planteando? No es nuestro caso. Primero, a nosotros se nos ha escapado este delincuente porque no estamos al frente del país, ni lo hemos estado. El PAN sí lo estuvo y se le escapó una vez. El PRI ya regresó y se le escapó una segunda vez. Parece que no se comparten los mismos grados de incapacidad. El tema no es medrar políticamente con el tema. No pretende el PRD hacerlo. No nos alegramos de lo que está ocurriendo. No brincamos de gusto pensando que qué bueno que le esté yendo tan mal al gobierno y al país, porque eso nos va a ayudar a nosotros. No estamos en eso. Estamos en la preocupación y estamos pulsando el ánimo social. En las calles de México, en los centros de reunión, en los centros de estudio, en los lugares donde los mexicanos comentan el tema, está el tema totalmente a flor de piel. Hay preocupación, hay indignación, hay bromas, hay desgaste del gobierno, hay especulaciones de muy diverso tipo. Está en todos los medios de comunicación, están todas las conversaciones de todo el país. O no toca ahí en Sonora, no es el tema de Sonora, y es el tema de Sinaloa, y es el tema del Distrito Federal, y es el tema de Guanajuato. De todas partes del país nos llegan informes y comentarios de nuestros dirigentes del ánimo social que se ha generado en el país. ¿Alguien cree que alguien se va a animar por 60 millones de pesos a aportar información para la recaptura de este delincuente? No habrá un mexicano que se anime, porque ningún mexicano tiene confianza en que su gobierno podrá protegerlo de la reacción de un delincuente de esta naturaleza, que se está burlando del aparato de seguridad nacional de un país como México. Y el presidente de la República no puede hacer caso omiso de esto que está ocurriendo. El tema es de proporciones mayores. Por eso, el ajuste del Gabinete de Seguridad Nacional, y no solo, es necesario, indispensable. Después de la elección de junio, se comentó mucho que el presidente esperaría el tercer informe de gobierno para hacer ajustes. No, el país no puede esperar los tiempos políticos del presidente para después del primero tomar algunas medidas. Tiene que tomar medidas
y tiene que llegar al Congreso de la Unión a informar, habiendo tomado las medidas emergentes que la situación requiere. Adriana Estela Flores, de Efecto, por favor. De Financiero. Preguntarle, ayer ya también decía Osorio Chong de que no contemplaba renunciar porque no se renuncia en tiempos de cuando hay crisis, ¿no? Cuando hay tiempos de crisis no se renuncia, sino que hay que resolver. No es lo que decía. Le pregunté si este sería su cargo, esta sería la primera que tendría el PRD, si lo pudiera también puntualizar en nombres cuando hablamos del Gabinete de Seguridad Nacional, porque evidentemente ayer también se insistía en la renuncia, o se hablaba de la renuncia o la salida de Ariel Gómez, también el Comisionado Nacional de Seguridad. Y preguntarle a usted también, ahora que hablaba de cómo se está hablando del tema del Chapo en las calles y todo eso, ¿cómo queda la imagen de México, en la opinión de ustedes, después de una situación así tan grave? Y cuando habla de que se puede poner en riesgo la seguridad del Estado, ¿de qué estamos hablando? ¿De que se vuelvan a los que se recrudezca el escenario de violencia en México? ¿De eso estamos hablando? Gracias. Empiezo por las últimas preguntas. Efectivamente, de no tomarse medidas, este delincuente con poder de fuego, con poder corruptor, con poder de convocatoria, si ya retó al Estado mexicano con su segunda fuga, en cualquier momento puede retarlo en las calles, en los territorios, en las zonas de conflicto del país. Puede reagrupar a la delincuencia para poner de rodillas al Estado mexicano y a su gobierno actual, por cierto, sin duda alguna. Segundo, no tenemos un espíritu de Robespierre para estar pidiendo cabezas nosotros en particular. No es nuestra intención. Por eso ni siquiera particularizamos con tal o cual funcionario. Hay un gabinete integrado por el presidente Peña Nieto de Seguridad Nacional que incluye varias áreas, que se coordinan, que se reúnen cada semana, que evalúan las medidas que están tomándose, que lanzan ofensivas contra los delincuentes, que detienen delincuentes, que los colocan en prisiones de alta seguridad, que los colocan frente al Poder Judicial para que los sentencien. Hay un gabinete completo de seguridad nacional. No es una responsabilidad de una sola persona. Y el presidente a ese gabinete le encomendó el combate a la delincuencia organizada, la detención de los principales capos y el resguardo de las decenas de capos que están en los penales de alta seguridad. Y según ahora se ha salido ya actualizado, en esa entrevista con un periodista destacado mexicano, el presidente informó en esa ocasión que diariamente solicita informes de las medidas preventivas para garantizar que los capos estén a buen resguardo. Y utilizó una palabra frente a la posibilidad de una segunda fuga. Eso sería imperdonable, dijo. Eso sería imperdonable. Pues el presidente tiene que ser congruente con su definición. Una vieja anécdota de un presidente, José Luis Portillo, que narra en sus memorias, cuenta que cuando el presidente Luis Portillo le pidió al secretario de Hacienda, al de Programación y Presupuesto y al de Relaciones Exteriores que otro día llegaran con sus renuncias en la mano para hacer el cambio y nombrar nuevos titulares, los tres acataron, nombró los tres titulares, y uno de ellos le pidió una cita inmediata. Le dijo: señor presidente, me permite una cita de 3 minutos, es urgente. Lo recibió en su despacho de Palacio Nacional, a los pocos minutos verlo relevado, y ese secretario le dijo: señor presidente, solo le pido una cosa, dígame por qué me cambia. Y la respuesta de López Portillo fue magistral. Mire usted, cuando lo nombré, usted no me pidió razones ni explicaciones de por qué lo nombré. No me pida ahora razones para quitarlo. Y lo despidió del despacho. Es el poder que la Constitución le da al presidente de la República. Él no tiene que consultar con nadie el nombramiento de sus colaboradores. Y tampoco tiene que consultar ni dar explicaciones a nadie por qué los sustituye. Está muy claro el tema, ¿no? Y las razones. Y ningún secretario, ningún funcionario, ningún subsecretario, ningún colaborador del presidente
debiera sentir que tiene asegurado su cargo por los 6 años, porque son colaboradores del único titular del Poder Ejecutivo, que es el Presidente de la República. Y el Presidente tiene responsabilidad frente a la nación, altas responsabilidades y facultades enormes en la Constitución. Por eso, insisto, el Presidente está en la disyuntiva de preservar la autoridad del jefe del Ejecutivo o de proteger a sus colaboradores. Y pronto deberemos saber qué decisión tomó. Espero que sea la primera. Finalmente, Estefanía Ochoa, de Milenio, por favor. Gracias. Buenas tardes, presidente. Pues no precisa algunos nombres de este sistema de seguridad nacional, pero estarían incluidos Rubido y Osorio, ¿no?, como principales actores en este gran escándalo sobre el Chapo. ¿Serían ellos entre los que ustedes considerarían pertinentes que se destituyeran del cargo? Y la segunda pregunta: mañana también Mancera anuncia modificaciones aquí en el Distrito Federal. En este contexto, ¿qué podría sugerir usted para poner pues anticipar, ¿no?, cualquier problema que pudiera suceder aquí también en la capital con el sistema penitenciario? Empiezo también por la segunda pregunta. Celebro que el jefe de gobierno, de la misma manera, en uso de sus facultades exclusivas, ajuste su gabinete. Es su facultad, es su responsabilidad. Ha escuchado voces, muchos hemos opinado, simplemente opinado, sin precisar ninguna propuesta en particular ni nada por el estilo, y esperaremos a conocer las decisiones que el jefe de gobierno tome, que deberán ser acatadas sin ninguna duda. Los que tengan que irse, que se vayan. Los que tengan que cambiar de responsabilidad, que cambien. Los que tengan que llegar a asumir una responsabilidad, que lleguen. La Ciudad de México se va a ver beneficiado con un fortalecimiento del gabinete del doctor Mancera para atender la segunda parte del sexenio en la capital del país. No vinculo una cosa con la otra, pero si mañana hay cambios, también va a notarse si hay diferencia con el presidente de la República o no. Y en el primer caso, todos sabemos quiénes son parte del Gabinete de Seguridad Nacional. Es un colectivo, de secretarios, de la Procuradora, de responsables del área de Seguridad Nacional, de directores. Es todo un equipo. La Seguridad Nacional está en manos de una sola persona, ni de un solo secretario. Por eso hay reuniones diarias, semanales con el presidente, por eso el informe, por eso se coordinan, por eso se van a los estados, por eso se reúnen a los gobernadores, por eso tiene una mesa replicada en cada estado de la República. Hay un gabinete de seguridad nacional en el país, que es la que está cimbrada y deteriorada con estos acontecimientos. Les agradecemos mucho su... ¿Es ridículo el monto que están ofreciendo para...? No me meto en esas... Yo quisiera ver al mexicano que se anime, aún teniendo información, a correr el riesgo de que aporte información sin que tenga la seguridad, que el Estado mexicano tenga la más mínima posibilidad de garantizarle la seguridad propia de la familia. ¿Quién se va a animar? Si no fueron capaces de retener a este delincuente en la máxima cárcel de seguridad del país, ¿quién se va a animar? Entonces, pueden ser 6, 60 o 600 millones, no tiene mayor importancia. Gracias. Gracias a todos los medios. Un comentario sobre esta visión o pues contienda que se puede estar desatando entre Guadalupe Acosta y Jesús Zambrano con la coordinación. ¿Existe o no existe, o los chuchos son uno, todos para uno y otro para todos? No lo sé. Yo me llamo Carlos, ya saben ustedes. Versiones de pasillo habrá y habrá muchas. Lo único que les puedo adelantar es de que el Comité Nacional del PRD va a esperar las resoluciones del Tribunal Electoral para determinar cuántos y quiénes son estos diputados electos de mayoría y de representación proporcional, diputados y diputadas. Tan pronto tengamos el resolutivo del tribunal, el Comité Nacional convocará
a sus diputadas y diputados electos para integrar sus expedientes, convocarlos a un curso de capacitación y de actualización legislativa. Hay una buena cantidad de diputados que llegan y diputadas que por primera vez van a entrar a la Cámara. Otros no, otros son muy experimentados. Vamos a tener un seminario con ellos y con ellas. Y luego, entre el 20 y 25 de agosto, convocaremos al grupo parlamentario para que elija, en términos estatutarios y reglamentarios, a su coordinador o coordinadora y a su mesa directiva. En los usos y costumbres del PRD, ellos eligen. Lo demás son versiones de pasillo. Y veo no dos, sino muchos con ganas de ser considerados. Bienvenidos todos, y muchas también. Sí, claro. Después del domingo, el Comité Nacional tomará determinaciones de la fecha. No, nos vamos a Chiapas todos a la elección. Gracias, buenas tardes.